Hay una pregunta interesante que me puedo hacer, que es cuánto es necesario saber sobre un tema para poder hablar de él. ¿Cuánto es necesario saber? ¿Hay una medida de eso? ¿Podemos medir eso? ¿Cuánto hay que estudiar sobre ello? ¿Cuántos libros hay que haber leído? ¿2000, 3000, 4000? ¿Hay que ser un experto en la materia? ¿Qué es lo que determina ese nivel de conocimiento? Hay que ser un doctor en la materia, un licenciado, y probablemente todos conocéis a algún experto en determinado tema que puede contarnos algo sobre ese tema, pero que realmente no nos dice nada, no nos dice nada sustancial. Eh, entonces, claro, esto me lleva también a otras preguntas. Y yo creo que esto ya lo hemos comentado en este canal, ¿no? Como que hay varios tipos de conocimiento, dos tipos de conocimiento al menos. Un conocimiento puramente nominal, puramente informativo, es decir, datos planos, que no son más que mera información, que vale, que está muy bien, pero que no implica un cambio profundo en la persona que está recibiendo ese conocimiento o esa información. Y eso me llevaría a hablar del segundo tipo de conocimiento, que es un conocimiento mucho más vertical, un conocimiento realmente transformador, que implica un cambio, una transformación en la conciencia de la persona, y que para llegar a ese conocimiento, a esa transformación, quizá no es necesaria o quizás no son necesarios tantos datos o tanta información al respecto, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos de eso también. El Buda, por ejemplo, que con su sola presencia hacía que las personas que estaban a su alrededor se iluminasen. Un conocimiento que no necesita palabras, por tanto, que funciona a otro nivel diferente. ¿Son realmente las palabras importantes? ¿Es realmente importante lo que yo pueda decir respecto a un tema? Quizá a lo mejor tengo que establecer un criterio con el que determine eh, qué es lo que puedo decir sobre un tema, o hasta dónde puedo llegar, o si realmente puedo hablar de ello o no puedo hablar. Y puede haber probablemente múltiples criterios, diferentes criterios respecto a eso. Y no tiene por qué ser ninguno mejor ni peor que los demás. ¿Quién establece eso? Quizá no podemos determinar de una manera científica qué criterio es mejor para poder hablar sobre un tema. Fijaos. Fijaos. Fijaos qué espectáculo. ¿Eh? Fijaos qué espectáculo. Ahora mismo aquí. ¿Eh? Fijaos. Por ejemplo, esto. ¿Esto qué es? Pues esto es lo que aquí se llama ribera de Brincones. Esto es una ribera. Estamos en invierno. Por lo tanto, aquí tenemos un poquito de agua, ¿eh? Con algunas florecillas ya medio primaverales. A ver, ¿puedo hablar yo de... ¿Puedo hablar yo de esta ribera? Pues hombre, puedo hablar de ella en la medida en que estoy... en la medida en que participo de ella. En la medida en que participo de ella, pues puedo hablar, algo sabré de ella. ¿Por qué? Porque la estoy experimentando, la estoy viviendo, la estoy... Pues eso, estoy participando de ella, de alguna manera. Paradigma participativo, una vez más. Quizá hay otras personas que puedan hablar más de ella, con más conocimiento. Quizá las personas, los vecinos de esta comarca, por ejemplo. Digo esto del conocimiento porque a veces alguna persona me ha dicho, bueno, ¿y cómo puedes hablar tú de psicología o de filosofía sin ser psicólogo? Hombre, pues por la misma razón por la que puedo hablar de esta ribera o de la vida en general. O sea, en la misma vena, en la misma vena. Eso es lo que pienso yo, por lo menos.
¿Que soy un ignorante en algunos aspectos? Sí, soy un gran ignorante, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto es necesario saber sobre un tema para poder hablar de él? Ese es el asunto, esa es la pregunta. Y si alguien me dice que solamente puedo hablar de la psicología o de determinado tema siendo un experto en eso, acto seguido me tendría que decir cuál es la medida para determinar cuál es el nivel de maestría en relación a ese tema. Hay otras preguntas más que se me ocurre formular también. Preguntas incluso más misteriosas que todas estas. ¿Qué es el conocimiento en realidad? ¿Qué implica conocer algo? ¿Qué implica conocer algo? ¿Qué supone el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se transmite en realidad? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Hay alguna fuente externa? ¿Hay alguna fuente desconocida desde donde surge este conocimiento? Porque a veces yo creo que lo asociamos a una especie de, metafóricamente, como a un fluido, ¿no? O a una sustancia que se transmite de una persona a la otra. Esa es la metáfora que utilizamos para referirnos al conocimiento o la imagen mental que a la que nos puede llevar esta idea de la transmisión, ¿no? La transmisión, transmitir. Hay algo que se transmite de una persona a otra, de alguna forma. Entonces, ¿qué implica esta transmisión? ¿Mm? Gran pregunta, gran misterio. Como la vida misma, como el misterio de este lugar en el que estoy. Desde el que os mando un abrazo, un saludo, un beso y que os quiero mucho a todos, ¿vale? Venga, un besito. Chao, chao, hasta pronto. Chao.